¿Qué relación puede tener una vaca Shorton como esta, una vaca color rojo o alazana, con la paz mundial y el equilibrio geopolítico? Esta es una pregunta que surgió de dos videos atrás, cuando hablamos sobre el eclipse del 8 de abril, y se cruzó este tema de la vaca roja, que no fue lo suficientemente explicado en ese video, y por eso quería profundizar un poco más en el tema, porque realmente quedaron varias preguntas y respuestas por dar. Entonces, ¿qué tendrá que ver una vaca roja con el equilibrio mundial? Hay varias aristas en este tema. Una es la religión, la otra es la historia y finalmente la geopolítica. Jerusalén. Aquí se ve la explanada de las mezquitas en el monte Moriah. Aquí es donde el, el judaísmo mesiánico, el sionismo revisionista, en este momento están planeando construir el tercer templo de Jerusalén. En el lugar donde antes estuvo esos templos, los primeros dos templos, en este momento se alza la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa coincidencialmente, tiene que ver con el nombre de la operación que el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre le puso a la operación con la que atacaron a Israel. Y el mismo líder, el vocero de Hamas, mencionó algo de una vaca roja en, en su alocución. Esto es un poco extraño. Vayamos a la historia. ¿Qué es esto de que había dos templos antes? Sí, efectivamente, anteriormente hubo dos templos. Dos templos que, bueno, el primero lo construyó el rey Salomón alrededor del año 960 a.C. Salomón fue el sucesor de David, el rey de Israel, que, que llevó a los israelitas a tener su mayor esplendor y además la mayor extensión territorial. Ese templo fue destruido en el año 586 y los judíos fueron deportados a Babilonia por Nabucodonosor. Pero 70 años después se les permitió volver. Ciro el Grande les permitió volver a edificar ese templo. Aunque este segundo templo no fue tan esplendoroso, tan fastuoso como el templo que había hecho Salomón originalmente. Claro, esto que vemos en esta diapositiva muestra el lugar donde estaba emplazado el reino de Israel en ese momento, el reino unificado de Judea e Israel. El éxodo fue por el cual los judíos, los israelitas, mejor dicho, llegaron desde Egipto caminando hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida, fue alrededor del siglo XIII a.C. Luego en el siglo VI a.C. los persas dominaron la zona desde el siglo VI al IV. Desde el siglo IV al I la zona estuvo colonizada por Macedonia, o sea, por Alejandro Magno y sus sucesores. Después Roma, durante 4 siglos también estuvo ahí. Roma fue la que destruyó el segundo templo, porque los judíos iniciaban rebeliones de tanto en tanto
para sacudirse el yugo romano. De tanto en tanto aparecía un Mesías. Este Mesías, para los judíos era un líder político y militar que tenía que llevarlos a, a tener su libertad y quitarse y volver a establecer el esplendor del reino de Israel. Entonces, aquí se ve en el levante mediterráneo, los romanos aplastaron una rebelión que inició en el año 66 después de Cristo y en el año 70 el general Tito Vespasiano, que luego sería emperador, destruyó el segundo templo y arrasó Jerusalén, tal como Jesús de Nazaret 40 años antes había profetizado. Y rebautizaron el lugar como Palestina. Palestina empezó a llamarse toda esta zona, donde antes estaba el reino de Israel, porque los romanos prácticamente quisieron borrar a todo vestigio de ese reino, que le cambiaron de nombre al lugar. Y los judíos fueron dispersados en una diáspora. Los romanos los perseguían para matarlos, de manera que tuvieron que huir o volverse cristianos. Entonces, se desparramaron por todo el mundo. Fueron en todas las direcciones. Aquí se ve lo que fue originalmente el reino de David, la mayor extensión territorial. Ahí lo que se ve en rojo es lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza siempre estuvo ahí. No quiero entrar en discusiones sobre los derechos que tengan o no tengan los judíos sobre ese lugar. Pero bueno, la cuestión es que desde el año 70 en adelante el reino de Israel ni de Judea, ningún reino judío existió en la zona del Levante mediterráneo. Después, lo que sucedió fue que pasaron más imperios por la zona. Estuvieron también los bizantinos, los árabes, hasta que en 1683 el Imperio Turco Otomano, que duró hasta 1914, la Primera Guerra Mundial, se hizo con todo el levante mediterráneo, norte de África, parte de Egipto, parte de Arabia, de manera que Jerusalén estuvo en manos de ellos hasta 1914. En 1914 este imperio turco otomano desaparece definitivamente y se reduce a lo que conocemos como Turquía, y la zona queda bajo la influencia de Francia y Reino Unido, que son los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí lo que sucede es que esa zona de Palestina es cedida a los sionistas, para hacerla corta y sencilla la historia, porque es bastante más larga que eso. Pero sí, así pasó. El sionismo es un movimiento, una ideología política nacionalista que trabaja por restablecer un país, para que haya un país para los judíos que están desparramados por todo el mundo, que vuelvan a juntarse en lo que alguna vez fue el reino de Israel, el reino del rey David, que desapareció hace 3000 años. Bueno, este es un movimiento que fue conducido por Theodor Herzl, que es la persona que estamos viendo en pantalla. Theodor Herzl murió en 1904, pero sus sucesores continuaron trabajando y consiguieron que el Reino Unido, Inglaterra, le cediera lo que hoy es Palestina. Los judíos llegaron de todas partes del mundo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a colonizar la zona. Entonces, mediante varias guerras que sucedieron desde 1940
1948 en adelante, consiguieron desalojar a los árabes que había en Palestina y enviarlos a Cisjordania y a la Franja de Gaza hoy en día, ¿sí? Entonces aquí entra el tema religioso, porque los judíos mesiánicos están convencidos de que es el momento de refundar el reino de Israel, y para eso necesitan el tercer templo, porque los dos primeros fueron destruidos. El problema es que en el año 691, en ese lugar donde antes estaba el templo, fue construida la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que es el tercer lugar más santo del Islam en todo el mundo. Hay tres lugares santos para la religión del Islam, los musulmanes, que es la religión que creó el profeta Mahoma en el siglo VII después de Cristo. Entonces, Medina, la Meca y finalmente la mezquita de Al-Aqsa son los tres lugares más santos para los musulmanes. Entonces, los judíos sionistas, y sobre todo los judíos sionistas y mesiánicos, están buscando apoderarse de Jerusalén desde 1948, cosa que no han logrado todavía hacer del todo, porque una parte de Jerusalén está en las manos de ellos y otra no. La parte donde está la mezquita de Al-Aqsa, que es donde ellos deben fundar el tercer templo, todavía está en manos de los árabes. Y los judíos tienen prohibido, por mandato de el rabinato, el sumo rabinato de Israel, que es la autoridad religiosa de ellos, pisar ese lugar por el momento, porque se considera impuro. Entonces, aquí viene el asunto de la vaca roja. Los judíos mesiánicos creen que para que se establezca la era mesiánica, que es donde se va a restablecer el esplendor de Israel, tiene que venir el Mesías. Entonces para eso se necesita fundar el tercer templo, y este Mesías, va a haber una guerra, porque el Mesías es un líder político militar, una guerra de liberación para que Israel vuelva a ser lo que fue en la época de David, y Yahvé, el Dios de Israel, sea reconocido como el único Dios verdadero en todo el mundo, ¿cierto? Entonces hay que fundar este tercer templo. Y la vaca roja es necesaria porque se necesita hacer el sacrificio de esa vaca roja. Es algo que está prescrito en el libro de los Números, uno de los 5 libros de la Torá, lo que sería el Pentateuco para nosotros los cristianos, ¿cierto? Entonces este libro, los Números, especifica un sacrificio que consiste en tomar una ternera, una novilla, una vaca de menos de 3 años, pero tiene que tener entre 1 y 3 años, tiene que ser un novillo, tiene que ser rojo, o sea, de pelaje rojo, completamente rojo, no puede tener un pelo de otro color. Y entonces este animal tiene que ser sacrificado y tiene que ser quemado hasta las cenizas. Y con las cenizas de este animal hay que disolverlas en agua de manantial, y de esta manera se prepara como un agua bendita, una cosa parecida al agua bendita. Esto se tiene que hacer en el Monte de los Olivos, razón por la cual ya se está preparando un altar. En ese ya existe el altar y ya está, realmente ya lo han levantado al altar lo han levantado.
Entonces, en ese altar tienen que sacrificar a la vaca roja. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué no habían hecho esto antes? Bueno, según el sabio judío Maimónides, que fue un judío nacido en Sefarad, o sea, en la España medieval, como llamaban los judíos a España, este sabio judío que fue uno de los más importantes intelectuales judíos de toda la historia, hizo comentarios sobre la Mishnah y el Talmud. Entonces él explica que desde la época de Moisés, que fue el primero que hizo sacrificio de la vaca roja, hasta nuestros días se sacrificaron 9 vacas rojas, porque es muy infrecuente encontrar una vaca perfectamente roja, muy infrecuente. Entonces, cada vez que aparece una de estas vacas se sacrifica y se prepara esta agua bendita, y bueno, con esas cenizas alcanzan para hacer mucha de esa agua bendita, y esa agua bendita se utiliza para purificar a las personas que han tenido contacto con cadáveres, pero aparte sirve para purificar todos los elementos que tienen que estar dentro del el templo, todos los ornamentos, todos los enseres que se utilizan dentro del templo, tienen que ser purificados con esta agua bendita, y sobre todo el lugar donde se va a levantar el tercer templo debe ser purificado con esta agua bendita. Entonces, la vaca roja, ¿de dónde salió? ¿Cómo la consiguieron? Si no es fácil de conseguir, si no aparece muy seguido una de estas vacas rojas tan perfectas, eso es porque alguien, un ranchero que adhiere a estas ideas mesiánicas en Estados Unidos, en Texas, crió estos animales. No se sabe si hubo manipulación genética o qué para conseguir que fueran perfectamente rojas, pero la cuestión es que consiguió criar 5 terneras perfectas, y esas terneras en 2022 fueron llevadas a Israel. Y bueno, se está acercando el momento del sacrificio, porque estos animales van a cumplir los 3 años y ya no van a ser aptos para el sacrificio. Así que eh, estas vacas están en alguna parte de Israel o alrededores de Israel, en algún lugar oculto o secreto, y van a ser sacrificadas el primer día de Pesaj o el día anterior, que eso es mañana 22 de abril. ¿Sí? Porque el ritual establece que este sacrificio se hace en Pesaj. Pesaj es la Pascua judía. Es el recordatorio de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y partió para la tierra prometida, ¿cierto? Esa es la Pascua judía. Entonces, mañana van a ser sacrificadas, aparentemente. No se sabe si todas, algunas de ellas. Bueno, la cosa es que va a tener lugar ese sacrificio, y bueno, ¿qué pasará después? Es posible que intenten estas personas, que aparentemente estas personas que están en este tema de mesianismo judío son poderosas. De hecho, el primer ministro israelí en este momento, Benjamin Netanyahu, es parte de ese movimiento mesiánico. O sea, por conveniencia, por creencia, por convicción, no interesa. Ahí está. Pero esto parece una locura. Están intentando restablecer el sacrificio ritual que se hacía en el antiguo templo hace 2000 años atrás. Restablecer los sacrificios de animales como se hicieron durante 1000 años en esos 2 templos. Sí, aparentemente eso es lo que quieren. Porque la creencia de estas personas es que eso va a hacer que llegue el Mesías. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Que van a poder levantar un templo? Bueno, primero tienen que demoler la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, y purificar el lugar con el agua bendita hecha con las cenizas de la vaca roja.
Pero y aparte de eso, el templo, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a tener? ¿Cómo saben ellos cómo debe ser el templo? Bueno, la forma en la que el templo, la forma que tiene que tener el templo y los ornamentos, toda esa información es sacada de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahí aparece todo. Y bueno, hay un instituto que se llama Instituto del Templo, que tiene una página web que se puede encontrar muy fácilmente googleando. Son gente que se dedica a estudiar cómo tiene que ser el templo cuando se construya y a reunir los ornamentos, los enseres, todo lo necesario para tener el templo equipado. Y ellos ya tienen como 70 objetos. Aparentemente tienen todo preparado ya. Ya está, y ya tienen los planos de cómo tiene que ser el templo y tienen aparentemente todo listo ya para empezar la construcción. Eso es lo que dice la página web del Instituto del Templo. Y esto no es broma, esto se puede encontrar fácilmente en internet. Y hay mucha gente alrededor del mundo que cree en esto, y esto uno se da cuenta porque si empieza a buscar información aparecen montones de youtubers que colocan videos en YouTube, en TikTok o en cualquier red social donde ellos explican de que están en esto de la construcción del tercer templo y que bueno. Ahora bueno, imagínense qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a pasar si mm, el tercer templo se tiene que construir en la misma explanada donde está la mezquita. No, no, la idea por supuesto no es compartir el lugar ahí con los árabes, sino desalojarlos y tumbar la- los lugares santos estos de los musulmanes. Mm, Lo que va a suceder es, si se lleva a cabo ese proyecto, es que todo el mundo musulmán se va a levantar en armas en contra de Israel y bueno, hay países musulmanes que tienen armas nucleares, y así como las tiene Israel también. Y estos países tienen sus alianzas. O sea, esto puede ser el comienzo de una confrontación mundial. No es broma. Están decididos a hacerlo. Pueden encontrar la información fácilmente en internet. Obviamente no todos los judíos están de acuerdo con esto, solamente es un grupo. El grupo de los judíos mesiánicos que creen en toda esta historia de la era mesiánica, de que tiene que aparecer una persona de carne y hueso a conducirlos a la victoria final y todo eso. Muchos cristianos los acompañan porque encuentran en esto, digamos, coincidencia con el libro del Apocalipsis, piensan que es posible que sea la misma cosa y que esto conduzca a la parucía de pronto. Pero bueno, los cristianos que creen en eso están equivocados, no saben realmente lo que es el cristianismo, porque los cristianos lo que creemos es que Jesús de Nazaret es el Mesías. Los judíos aún siguen buscando a su Mesías, no creen que Jesús haya sido el Mesías. Entonces, bueno, de ahí en adelante ya no estamos de acuerdo en nada. Pero por lo visto hay cristianos que no lo tienen tan claro eso y están colaborando con este proyecto. De hecho, la persona que crió las 5 novillas rojas es una de estas personas. Mm, ¿Qué pasará? No lo sé. Buena pregunta, pero por lo que sé, si no estoy equivocado, mañana 22 o de pronto el martes 23 se produzca este sacrificio de las novillas rojas y bueno, que Dios nos ampare en ese caso. Así que bueno, esta era la explicación que quería dar para profundizar el tema de la vaca roja para las personas que quedaron con esas dudas. Bueno, espero que esto les aclare la cosa. Y bueno, como les digo, si quieren encontrar más información, hay por montones en internet y es bastante fácil ubicarla. Entonces, bueno, los dejo aquí
y les agradezco por estos minutos de su atención y que tengan una muy buena semana.